¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Vamos a continuar con un tercer video de la solución de los problemas de la etapa clasificatoria del MIT Integration B de la edición de este año 2025, de los problemas desde el 11 al problema número 15. Sin más que añadir, comencemos. Muy bien, el problema número 11 nos presenta una integral definida sobre la cual aparecen dos funciones que normalmente no son comúnmente vistas en este lado de los países de Sudamérica, hasta donde tengo entendido. Hincapié, por ejemplo, en mi país, que normalmente no vemos estas funciones en sí. Pero son dos funciones que van relacionadas y también son funciones que son semejantes a una que ya manejamos, que ya trabajamos todos. La función que tiene esta forma esquinada en la parte superior es la función techo, mientras que la función que está esquinada en la parte inferior es la función piso. Y cada uno me indica como resultado un número natural, en el cual ese número natural en la función techo, básicamente, como si se podrá entender, es el inmediato superior al número que está insertado dentro. Mientras que la función piso es, me da como resultado un número entero que resulta ser el inmediato anterior al número en cuestión dentro de la función piso en sí. Es como el que pues, ya todos manejamos, que es la función máximo entero, básicamente ello. ¿Qué particular tiene? Que en primer lugar es más fácil para nosotros trabajar con la función de este piso que con la función techo. Pero hay una manera práctica de reducir todo esto, y es pensar que la función techo es la función piso y aumentándole una unidad, sea lo que esté insertándose dentro. Y entonces puedo decir que esta expresión va a quedar como la integral desde 0 hasta 20 de la función piso de x entre 2. Y todo esto, acá lo estoy omitiendo, acá estaría aumentándole en 1. Bueno, ahí quedan varios elementos por trabajar. Primero, voy a separarle en dos expresiones para que de ahí todo se simplifique de una manera más agradable. Y esta situación, este elemento de acá es simplemente 20, porque es su integración de esta función constante es x, y el valor de entre 20 y 0 sería simplemente 20. Ahora, ¿cómo es que yo voy a analizar? Normalmente uno integra involucrando la función techo, así. Bueno, tengo que analizar para cada elemento que se va a generar por su cuenta. Solo concentrarnos primero en función techo, función piso que está en en la parte interior. Y digo, que esta integral se puede disgregar en una integral desde 0 hasta 1, en una integral desde 1 hasta 2, en una integral desde 2 hasta 3, en una integral de 3 hasta 4, y así sucesivamente hasta una integral desde 19 hasta 20. ¿Por qué intento separarlo así? Porque en primer lugar esto es plausible trabajarlo. Luego, si yo lo separo en esto, básicamente lo que estoy generando es que esta función que voy a integrar va a involucrarse ahora en cada uno de estos intervalos de integración. Y en este intervalo de integración en sí, la función piso va a tener ya un valor constante. Ya no va a ser necesario ya, un resultado determinado. No queda tanto como una función de x, sino que queda reducido a un valor constante definido. Entonces digo que la función piso para cada caso de ahí resulta ser, por ejemplo, el inicio sería el 0, luego sería el 1, luego el 2, 3, 4 y 5, y así el último sería el 19. Pero, como ya involucra una sumatoria de términos semejantes, lo mejor que uno puede hacer sería convertirlo en una sumatoria. Y entonces digo que esa integral se convierte en la sumatoria
desde k igual a 0, desde k igual a 0 hasta 19, término inicial, término final, y ahora tengo que formar todo lo que voy a insertar dentro. La integral desde k hasta k más 1, porque todas las integrales tienen esa fórmula, los límites de integración, desde k hasta k más 1, comenzando desde 0, claro está. Y lo que está dentro se va, por ahora lo voy a preservar. El función piso, del función piso de x, entre 2, diferencial de x. Y todo esto tengo que sumarle el 20 al final. Bueno, en este intervalo de integración la función piso ya queda definida, simplemente es el k. Y tengo que integrarlo para acá, desde k más 1 hasta k, desde k igual a 0 hasta 19 elementos. Integrar desde k hasta k más 1, más 20. Ahora, ¿qué está pasando? K netamente es un número entero. Pero esta división sobre 2 me hace pensar en elementos que son, por así decirlo, por un lado, toda esa división K entre 2 puede ser entero, naturalmente si K es par, pero también puede resultar en un número, si K fuera impar, la división sobre 2 sería un número, terminaría con un decimal 0,5, y ahí cambiaría un poco la función piso. Por ende, puedo también todavía intentar disgregar ahora estas expresiones en términos adecuados para mí. En esta sumatoria, para k igual a 0 y hasta 19, acá yo puedo separar los elementos k de tipo par que de los tipo impar. ¿Cómo voy a hacer eso? Entre 0 y 19, ahí serían 10 elementos pares y 10 elementos impares. Y cada uno lo puedo trabajar de la siguiente manera. Desde k igual a 0 hasta 9, desde k igual a 0 hasta 9, ahí serían 10 elementos. Estoy intentando disgregar esta expresión a una manera cómoda. Acá voy a generar con los elementos k de tipo, los k originales. Acá voy a cambiarle de variable para que no se complique uno con el otro. Voy a ponerle acá un i. La integral acá, básicamente, voy a ponerla para siendo k par, o sea, 2 veces i. Entonces, ahí voy a ponerle desde 2 veces i hasta 2 veces i más 1. Y luego reemplazando acá sería, donde dice k, voy a ponerle 2i. Todo esto más la integral. Acá agrupo los términos impares. Sería con k igual a 1. Y representando desde i igual a 0 tendría que ser 2i más 1. 2i más 1 hasta 2i más 2, su consecutivo. Y en la parte inferior en la parte interior tiene que estar el k sobre 2, o sea, 2i más 1 sobre 2. Diferencial de x y todo esto más 20. Entonces, acá reduzco. Estos acá se suprimen y el función piso de i, un número entero, es el mismo número entero, así que no pasa nada. Y en sí esta es una función constante, por ende, quedaría i, ese resultado de que estaba dentro, y la diferencia de estos dos, que sería simplemente 1. Desde i igual a 0 hasta 9, más la sumatoria desde i igual a 0 hasta 9, y ahora tengo que terminar de formar esto. Si lo divido, sería i más un medio, i más 0,5. Pero si le aplico la función piso, otra vez me va a salir la función i, el término i. Y como es una expresión constante, se mantiene ese i y lo multiplico por la diferencia de los dos, de los límites de integración, que en este caso otra vez viene a ser 1. Estas dos sumatorias ya se pueden trabajar como una sola, el doble de, y acá resulta ser una suma de i's, que es básicamente la suma de los números naturales. Entonces sería, desde 0 hasta 9, tendría que ser 9 por 10 sobre 2.
todo esto más 20, y entonces la integral desde 0 hasta 20 de la función techo de la función piso de x dividida entre 2, diferencial de x, será igual a 110. Y problema concluido. Pasamos al siguiente problema. Problema número 12. Aparece una expresión un tanto inusual para una integral en sí, pero la lógica no se va a sacar de contexto debido a que este tipo de problemas uno lo ha trabajado en su preparación pre, sobre todo hablando en en este lado de en las academias peruanas, reduciendo ello. Estas expresiones van a mantener su forma a pesar de que estoy visualizando, uno puede visualizar que hay infinitos elementos. Por si acaso, estos números son los radicandos, no, los índices, mejor dicho, de cada una de las raíces que nos han presentado, que van a ser infinitas. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a resolver este problema, que es una integral indefinida? Bueno, pongo a analizar que este exponente, este índice, se puede trabajar como un exponente fraccionario, invirtiendo ese número y afectando a todos los elementos internos. Entonces digo que este elemento de acá, este índice 3 entre 1, puedo ponerlo como x elevado a la 1 sobre 3, ya que antes estaba x a la 1, y luego a toda esta raíz, a toda la raíz que está dentro, voy a dividir, elevarla a un tercio también. Esta raíz era de 4 entre 2, de índice 4 entre 2, acá x por la raíz de índice 5 tercios, de x por la raíz de índice 6 entre 4, y así sucesivamente. ¿Qué voy a hacer? Otra vez la misma situación. X a la 1 tercio será, acá comienzo a separarlo, x elevado a la 2 cuartos por esta raíz de índice 5 tercios de x a por la raíz de índice 6 cuartos, tendiendo hasta el infinito, todo esto también elevado a la 2 cuartos, y esto elevado a la 1 tercio, diferencial de x. Acá ya puedo comenzar a distribuir también por teoría de exponentes, y acá sería 1 tercio por x, que sería 2 cuartos por 1 tercio. Luego acá, esta expresión también va a resultar en lo mismo. Va a ser en x elevado a la 3 quintos por la raíz sexta, la raíz de índice 6 sobre 4 de x, y si voy a extender un poco, sería acá 7 sobre 5, y tendiéndose al infinito, acá sería el todo elevado a la 2 cuartos por 3 quintos, por 1 tercio digo, 2 cuartos por 1 tercio, y todo esto elevado a 3 quintos, diferencial de x. Acá, disculpen, acá cometí un error y que tengo que acabar de mencionar esto al revés mejor. Estos elementos, acá voy a ponerle sobre 3 quintos y englobo con el x en exponente diciendo esto es acá 2 cuartos, elevado a 2 cuartos por 1 tercio. Y entonces ahora sí distribuyo y la integral va a tener esta forma. X a la 1 tercio por x a la 2 cuartos por 1 tercio por x elevado a la 3 quintos por 2 cuartos por 1 tercio. Y uno comienza a notar qué está pasando acá. Comienza a multiplicarse por elementos que van a guardar la misma separación, por así decirlo, la misma diferencia que el número original de 1 tercio. La diferencia de los elementos eran 2, se multiplica por 2 cuartos, su diferencia es 2, multiplica por 3 quintos, su diferencia es 2, y
uno puede intuir ya con desarrollo con este elemento que el siguiente sería 4 sextos por 3 quintos por 2 cuartos por un tercio y así sucesivamente. Todo esto y en total diferenciarlo por x. Toda esa integral básicamente se va a convertir en una tipo polinómica, porque por teoría de exponentes, los exponentes de este producto de términos se van a sumar. Un tercio más 2 cuartos por un tercio más 3 quintos por 2 cuartos por un tercio más 4 sextos por 3 quintos por 2 cuartos por un tercio y así sucesivamente todo esto diferencial de x. Lo único que necesito es hallar esta suma, porque esa suma me indicará el nuevo exponente de x. Y sabiendo el nuevo exponente de x, ya podría resolver tranquilamente esa integral indefinida. ¿Cómo es que yo voy a hallar esa suma? Aparentemente esos términos no van a tener un fin. Eso es plausible, la verdad, pero ahí comienzo a notar ciertos patrones. Uno debe comenzar a visualizar qué es lo que se está presentando como parte del problema. Ese S que están presentándome ahí, que voy a llamarlo KS, es la sumatoria desde K igual a 1 hasta el infinito de una productoria, porque van a estar multiplicándose términos. Voy a ponerle desde I igual a 1 hasta K, porque este coma que me determina el límite, el índice, coma, los números que se están multiplicando, va a ser este K en sí. Y la productora de estos términos van a ser de números de la forma de I sobre I más 2. Básicamente ello. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, como es una división de dos términos en una productoria, puedo separar la productoria. Y básicamente la productoria que está acá arriba, acá voy a separar en dos productorias. Productoria desde I igual a 1 hasta acá, de los términos de forma I. Y abajo, productoria de los términos de la forma I más 2, desde I igual a 1 hasta acá. Esto de arriba simplemente es el factorial de K. El término de la parte superior es el factorial de K. Nada más. Mientras que el elemento de acá serían simplemente 3 por 4 por 5 y así sucesivamente hasta K más 2. ¿Y eso qué viene a ser? Si uno no lo completa, si lo completo por 1 y por 2 arriba, y abajo también multiplicando por 1 y por 2, simplemente está quedando el K factorial de K más 2. Nada más. Y por propiedades que se deben manejar, esto, como es término constante en estas sumatorias, se desprende. Y este K más 2 factorial puedo ponerlo como K más 2 por K más 1 por K factorial. Y se disgrega en un término de la sumatoria desde K igual a 1 hasta el infinito de K más 1 por K más 2. 1 sobre K más 1 por K más 2. ¿Y qué es todo eso? Bueno, por ahí se puede trabajar por propiedad telescópica, pero ya varios pueden intuir qué está pasando ahí, que esa expresión es súper conocida. Es súper conocida. Simplemente, esto de acá es un medio. Es un medio simplemente. Entonces ese, naturalmente, va a ser 1. Así que toda esa integral
resultó en que el integral es de x elevado a la s, o sea, dicho a la 1, y nada más la integral se reduciría a un x al cuadrado sobre 2 más la constante, acabando así el problema número 12. Muy bien. El problema número 13 nos menciona otra integral indefinida, pero ahí aparece un poco más abultada en los términos. E a la 2x por x al cuadrado más x, todo esto sobre x por e a la x, todo elevado a la cuarta, más 1, diferencial de x. ¿Qué puedo hacer para trabajar este problema? Bueno, la expresión que está en la parte inferior se me hace en cierta parte familiar porque es para quienes ya manejan lo que es integrales, cuando trabajas un denominador que básicamente son la suma de dos cuadrados, siempre tienen que hacerles pensar lo de la sustitución trigonométrica en cierta manera. Principalmente luego enfocado a lo que es la sustitución por tangente. En este caso, para que se comporte de esa manera, voy a convertir esto en lo de la parte inferior nomás, porque la parte superior por ahora quizás no trascienda para mí. Porque esta potencia, este exponente 4 yo lo puedo poner como x por e a la x al cuadrado y todo al cuadrado. Y la potencia interior voy a ponerlo como x al cuadrado por e elevado a la 2x. Todo esto al cuadrado y más 1. Ahora sí, la sustitución trigonométrica en cuestión. Voy a decir que x al cuadrado por e a la 2x, voy a sustituirlo por la tangente de un ángulo θ. Entonces comienzo a diferenciar. Si diferencio esto, primero sería acá 2x por e elevado a la 2x más x al cuadrado por 2 por e elevado a la 2x, todo esto diferencial de x, y diferenciando tangente sería secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Acá agrupo términos y esto será el doble de x al cuadrado más x por e elevado a la 2x diferencial de x, y todo esto será simplemente secante al cuadrado de θ diferencial de θ. ¿Por qué me importa esto? Porque este elemento de acá, todo este, incluyendo el diferencial, es el que está apareciendo en la parte superior. Entonces, tranquilamente uno puede decir, ah, mira, todo esto de lo que es la parte superior es todo este elemento. Entonces puedo decir que eso es un medio de la secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Ya reemplazando sustituyendo de variable. Y esto ya le hemos colocado como tangente. Entonces es tangente al cuadrado de θ más 1. Y si manejan sus identidades trigonométricas, saben que tangente al cuadrado de θ más 1 es igual a la secante al cuadrado de θ. Entonces esos elementos se suprimen. Entonces esto será un medio del integral de 1 diferencial de θ. O dicho de otra manera, es un medio de θ más c. No olvidándome, para nuestros aspectos prácticos, la constante arbitraria. ¿Pero qué era θ? Θ simplemente era, por así decirlo, el operador inverso de todo este señor. Así que puedo decir que el integral de e a la 2x por x al cuadrado más x sobre x por x e a la x elevado a la cuarta más 1 diferencial de x simplemente va a ser un medio del arco tangente de x al cuadrado por e elevado a la 2x más c. Una simple sustitución me redujo todo el problema a una integración de un término constante. Y ahí se resolvió la cuestión en sí. Vamos al siguiente problema. Bueno, el problema número 14 aparentemente se quiere complicar para uno debido a la gran abundancia de propiedades trigonométricas que uno puede presentarse como parte de este ejemplo. Pero
Si manejas tus conceptos, también sabrás que hay varias maneras de intentar reducirlo a elementos mucho más factibles para uno. ¿Cómo es que voy a resolver esta integral indefinida de secante a la cuarta de x menos tangente a la cuarta de x? Como hemos enunciado para el problema anterior, el problema número 13, hemos mencionado que la potencia cuarta podemos ponerla como un término al cuadrado elevado al cuadrado. Y como acá quedaría secante al cuadrado y tangente al cuadrado, ahí se genera una diferencia de cuadrados, que lo puedo poner como secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x más tangente al cuadrado de x. Entonces esto es diferencial de x. Si saben sus propiedades sus identidades trigonométricas, saben que esta diferencia entre secante cuadrado y tangente al cuadrado de x es 1. Entonces la integral simplemente se reduce a una secante al cuadrado de x más tangente al cuadrado de x. ¿Cuál va a ser mi inconveniente cuando quiera integrar acá? Bueno, que la secante al cuadrado de x es fácil de integrar. Ahí no sucede nada mal. Pero mi problema está con la tangente al cuadrado de x. No hay una manera rápida de poder integrarlo. Pero no tenemos que complicarnos con esto. Recordamos otra vez la misma identidad pitagórica y decimos que tangente al cuadrado de x viene a ser secante al cuadrado menos 1. Tangente al cuadrado de x es secante al cuadrado menos 1. Y entonces la integral pasaría a ser 2 veces la secante al cuadrado de x menos 1 por diferencial de x. Entonces cada uno de los términos lo integro. En este lado sería 2 veces la integral de la secante al cuadrado diferencial de x menos la integral de diferencial de x. Y toda la expresión inicial, que era básicamente la integral de secante a la cuarta de x menos tangente a la cuarta de x diferencial de x, va a ser igual a 2 veces esta integral que resulta ser la tangente de x menos esta integral que simplemente es x y todo esto más c. Aplicando los conceptos básicos, uno puede desarrollar varios de los problemas de una manera mucho más detallada y comprensible. Así vamos al último problema del presente video. Muy bien. El último problema del presente video nos menciona una integral definida desde 0 hasta 1 de la expresión raíz cuadrada de x por 1 menos x. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, la manera de visualizar este problema, si ya conocen cómo es que se desarrolla todo esto, ya podrán resolverlo de una manera mucho más ecuánime y mucho más práctica. Pero para quienes no manejen mucho lo que es esto del ámbito de la integración, pueden seguir viendo el problema y desarrollarlo bajo este enfoque. Desarrollo todo lo que está en la parte inferior interna. Esto sería x menos x al cuadrado. Y acá aparece un término lineal y un término cuadrático. ¿Qué es lo que me convendrá hacer? Completar cuadrados. X menos x al cuadrado. Lo que le está faltando, como el coeficiente de x es negativo, necesitará un término negativo adicional. Y viendo los valores, lo que le falta sería menos un cuarto. Más el x es positivo. Y si le resto un cuarto, le tengo que sumar también un cuarto. Diferencial de x. Entonces, digo, esto de acá, si le factorizo el negativo, sería x cuadrado menos x más un cuarto. Y ese es la expansión de este binomio de x menos un medio elevado al cuadrado. Y ahí surgen más posibilidades, porque esto de acá yo puedo trabajarlo como una sustitución trigonométrica nuevamente, pero ya como aparece una diferencia de cuadrados y la variable está en el sustraendo, me conviene que ese término lo trabaje en función a seno. X menos un medio, este señor, voy a colocarlo es igual a la raíz cuadrada de este, que es un medio, por el seno de teta. Entonces digo, si lo diferencio, diferencial de x
diferencia constante que da 0, y esta es igual a la diferencia de un medio del seno, sería un medio, la diferencia del seno es coseno, y diferencial de teta. Luego, como he cambiado el x por el teta, voy a cambiar los límites de integración. Cuando x es igual a 0, ahí reemplazo, teta resulta ser menos pi medios. Y cuando x es igual a 1, teta sería pi medios. Entonces la integral cambiaría a ser integral desde menos pi medios hasta pi medios de un cuarto menos x menos un medio, que para mí es un medio del seno. O sea que si lo elevo al cuadrado sería un cuarto por el seno al cuadrado. Todo esto por diferencial de x, que yo lo coloco ahora de esta manera. Un medio del coseno de teta, diferencial de teta. Acá factorizo un cuarto y puede salir como su raíz cuadrada, que es un medio. Por un medio resulta ser un cuarto. Un cuarto de la integral de menos pi medios hasta pi medios. Y acá quedaba 1 menos seno al cuadrado, pero todos manejan que es este coseno al cuadrado. Y la raíz cuadrada del coseno al cuadrado debería ser el valor absoluto de teta, del coseno de teta. Pero afortunadamente, como estamos en el intervalo de menos pi medios a pi medios, en ese elemento el coseno resulta ser positivo. Así que me olvido del valor absoluto y la integral quedaría de un cuarto de menos pi medios a pi medios del coseno al cuadrado de teta, del coseno al cuadrado de teta diferencial de teta. Ahora, para acomodarlo esto de mejor manera, voy a multiplicarle por 2 y dividirlo por 2 para agrupar acá y generar ángulo doble. Este medio que está en la parte inferior, voy a multiplicarlo en la parte de afuera, quedará un octavo de la integral de menos pi medios a pi medios, y 2 veces coseno al cuadrado de teta es 1 más el coseno de 2 teta. Y la expresión básicamente se queda como una integral de estos elementos. Integral de la expresión constante simplemente es teta, más la integral de este elemento sería un medio del seno de 2 teta. Y todo esto tengo que evaluarlo para pi medios y menos pi medios. Para este elemento teta sería pi medios menos pi medios, o sea, esto es pi. Mientras que para el seno de 2 teta sería primero el seno de pi menos el seno de menos pi. Y ambos son ceros, así que no sucede nada. Y no me olvido del 1/8 que está en la parte superior, anterior. Entonces la integral desde 0 hasta 1 de la raíz cuadrada de x por 1 menos x, diferencial de x, es igual a pi sobre 8. Por eso les digo que esta expresión, para quienes manejan visualmente cómo se grafica la función y el intervalo integral, va a notar que lo que voy a estar hallando es una semicircunferencia, el área de una semicircunferencia de radio 1/2, cuyo valor resulta ser idéntico al que hemos hallado en este problema número 15. Y con esto acabamos por el video de hoy. Muchas gracias a todos y los espero para el desarrollo de los últimos problemas de la etapa clasificatoria del MIT Integration B. Nos vemos, muchachos.